comprender. Hoy día vamos a ver un ejercicio de cilindro-pistón. A las personas que no asistieron a la clase anterior, el miércoles, por favor, vean la clase del miércoles para que puedan comprender cilindro-pistón. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Agua se encuentra contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con topes. Recuerden que nosotros vamos a ver dos tipos de ejercicios. Están los cilindro-pistón con topes y están los cilindro-pistón con resorte. ¿Ya? Son los únicos dos tipos que vamos a ver para efectos de la prueba. Siempre nosotros vamos a requerir la presión atmosférica. A menos que nos dijeran lo contrario, nosotros vamos a considerar que la presión atmosférica es una atmósfera o 100 kilopascal. Y si yo les diera otra, va a ser el valor que les dé. ¿Ya? Les dan el área del cilindro, la altura, etc. Varios datos. Vamos a ir viendo de a poquito. Vamos a avanzar. Primero, bueno, nos piden, debemos determinar la masa de agua en kilogramos. Eso es la simbología M. La masa del pistón en kilogramos, MP. Calidad inicial del agua. Altura inicial del sistema, masa de agua en compartimiento B, masa de agua en estado líquido inicial en compartimiento A. Tal como yo les había dicho la clase anterior, esta materia ustedes no la pueden aprender de memoria, ni tampoco por pasos, sino que esto tienen que entenderlo, tienen que comprenderlo para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Yo creo que el cilindro pistón es como la materia que más te abre el cerebro y te lo obliga a trabajar. Entonces, esta materia, por favor, la van a comprender. Primero, antes de explicar el ejercicio, había puesto esto, lo voy a borrar, de ahí lo copio. Bueno, cuando nosotros, como recordatorio, cuando nosotros tenemos el cilindro pistón con tope, siempre vamos a encontrar tres estados. El estado inicial, que es este, que es el estado 1, el estado intermedio, que también se llama cuando llega justo a los topes, y el estado final, ¿ya? En el estado inicial, siempre nosotros vamos a tener una distribución de varias fases, donde esas fases las vamos a ordenar desde la menor calidad abajo y va subiendo hasta la mayor calidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo acá abajo no podría tener vapor saturado y aquí tener calidad. Siempre se va aumentando la calidad de abajo hacia arriba. ¿Ok? Este es el estado. Acá tienen ustedes, es un cilindro que tiene un pistón que descansa sobre este sistema, que para efectos del curso ese sistema siempre va a ser agua. Esta es una aplicación de termodinámica y se supone que todas las herramientas que ustedes ya aprendieron tienen que aplicarlas acá. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos topes. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos dos posibilidades de efectuar un calentamiento o efectuar un enfriamiento. Si yo genero un enfriamiento en el sistema, va a ocurrir que este pistón va a comprimir el fluido, ¿ya? Y va a disminuir el volumen. Pero si ocurre un calentamiento, va a expandirse el fluido. Una expansión significa que aumenta el volumen, y ese volumen va a tener un límite, va a tener un techo. Y el techo son estos topes. Este pistón no puede subir más allá de los topes, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro estado intermedio, que es justo cuando llega a los topes, ¿ok? Bueno, el paso desde el estado inicial hasta cuando llega justo a los topes es un proceso isobárico, porque el sistema, como no tiene ningún impedimento, no tiene ningún tope ni nada, va a fluir de manera libre, y por lo tanto la presión 1 va a ser igual a la presión 2, es isobárico, ¿ya? Después, como ocurrió ese calentamiento hasta una temperatura final, entonces, ¿qué ocurre? Que esta cosa, como ya llegó a los topes, empieza a desesperarse y empieza a tratar de salir. Y por lo tanto, aumenta la presión. Pero el volumen, desde el estado 2 al estado 3, se mantiene porque están los topes. Por lo tanto, del 1 al 2 es un proceso isobárico y del 2 al 3 es un proceso isocónico. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. ¿Qué tenemos en el ejercicio ahora? Les voy a copiar el ejercicio. Ahí está. Entonces nos dice, que decía, agua se encuentra contenida dentro de un arreglo cilindro-pistón con topes. Ya, perfecto. Como es un arreglo cilindro-pistón con topes, yo sé que voy a tener tres estados. ¿Ya? Y ahora voy a poner los datos que me dicen. La presión atmosférica, 100 kilopascal. Si no me lo hubiesen dado, yo igual sé que es 100 kilopascal.
el área del cilindro es 0,05 metros cuadrados. Nosotros asumimos que el área del cilindro es igual al área, ¿cierto?, transversal en este caso, del pistón. Si yo dijera el área del pistón, sería lo mismo que el área del cilindro, ¿ya? El área es pi por d cuadrado, cuarto, o pi por r cuadrado en el caso de un cilindro. ¿Ya? Cualquiera de las dos pueden utilizar. En este caso, te está diciendo que el área del cilindro es 0,05 metros cuadrados. Después dice, la altura desde el fondo del cilindro hasta los topes es de 1 metro. Esta es la altura, o sea, me están diciendo, vamos a insertar, entonces nos está diciendo que la altura desde el fondo del cilindro, esta es la parte del fondo, hasta los topes, es eso. Eso va a ser igual a 1 metro. ¿Qué datos nos estarían dando entonces? A ver, ¿quién me puede ayudar? H2, ¿se fijan? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron o solamente Bruno? Profe, ¿podría repetir la explicación? ¿Pero qué no entendiste? Lo último que acabas de explicar. Ya. Fíjate, dice, la altura desde el fondo del cilindro. ¿Cuál es el fondo del cilindro? Este. Hasta los topes. ¿Cuáles son los topes? Esto. Es 1 metro. Esa altura corresponde a la altura 2. Y la altura 2 es igual a la altura 3. ¿Ok? ¿Entendiste ahora o no? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. La presión y entropía final del sistema es 6 megapascal y 6,8811 kilogramos Kelvin. ¿Qué datos me están dando? A ver. La presión 3, Muy bien. ¿Y qué más? la entropía 3. Muy bien. Me están dando la presión 3 y la entropía 3. Ojo, yo sé que puedo usar las tablas de vapor de agua. Con 2 datos puedo ingresar a las tablas de vapor de agua. En este caso me dan la presión de 6 megapascal y una entropía, o sea, lo correcto sería, como tengo la presión, no sé en qué fase estoy, voy a ingresar a la tabla C2, con esa presión de 6 megapascal me voy a dar cuenta seguramente que esa entropía es mayor que ese G y por lo tanto estoy en vapor sobrecalentado. Podría necesitar hacer una intra o una extrapolación, ya sea simple o doble. ¿Ya? Entonces está todo aplicado a lo que nosotros hemos ido viendo. Después dice la temperatura del sistema cuando el pistón toca justo los topes es 180 grados Celsius. ¿Qué temperatura me están dando? ¿T cuánto? T3, temperatura No, 3. mira, T2. T2, temperatura del T2, sistema cuando el T2. pistón toca justo los topes. Este es el estado inicial, este es cuando toca justo los topes y esta es la temperatura final. ¿Ya? Acá es cuando Ya, toca profe. justo los topes. Muy bien. Después dice, inicialmente el cilindro se distribuye en 3 compartimientos, A, B y C. ¿Ya? En compartimiento A, esto salió en una prueba, en compartimiento A hay un 80% en peso de líquido. Por lo tanto, yo sé, como es en peso, significa que estoy hablando de calidad. ¿Por qué estaba malo eso en la prueba de algunas personas? Porque decía el 80% en volumen, ¿ya? Y no, la calidad se define el porcentaje en peso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un 80% en peso de líquido, significa que el X a 1 vale 0,2. ¿Sí? Después dice, en el compartimiento B hay 70% en peso de líquido. Por lo tanto, la calidad 3 es la calidad B1 es 0,3. Y dice, y en compartimiento C hay solo vapor saturado. Por lo tanto, la calidad es 1. ¿Entendido eso, no? Sí, profe. Benjamín Muga, te dejaste con un gato. ¿Y dónde estás tú? Mi alumno seguro que estaba en clase. Es que mi hermanita estaba molestando y por eso bajé la cámara. Estaba acá molestando. Para no Ay. distraer a los compañeros. Por eso. Te extrañé. ¿Ya? La altura inicial desde el fondo, fíjense, la altura inicial desde el fondo, altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? Vendría siendo esta de acá abajo. Esta es la altura inicial. Ojo, la altura del pistón es despreciable, ¿ya? Así que no la consideren. Entonces dice, la altura inicial desde el fondo hasta el pistón es desconocida, o sea, H1 es desconocida. Solo se sabe que el compartimiento A ocupa un 70% de la altura inicial y que B ocupa el 10%, ¿ya? Entonces, ahí yo podría poner
la altura inicial hasta solo sabe que el compartimiento A, o sea, yo podría poner HA1 es igual a un 0,7 de la altura 1, y B, HB, es igual a un 0,1 del H1. ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿No? Entonces HC sería un 0,2 de la Muy bien, altura 1. claro, muy bien. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Pregunten todo lo que quieran, esta materia tienen que comprenderla. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí yo lo puse, ¿ves? Lo que me estás diciendo tú. La altura inicial, desde el fondo hasta el pistón, es desconocida, H1. Y ahí está la pregunta. Solo se sabe que el compartimiento A, HA1, es un 70% de la altura inicial, 0,7 por H1, H1 es la altura inicial. HB1 es el 10%, ¿cierto? Sería 0,1, 7 más 1 serían 0,8, entonces HC1, como dices tú, sería 0,2 H1. ¿Vamos bien? Ya. Sí, profe. Bien. Bueno, acá les puse yo, recuerden que la calidad se define como la masa de vapor dividida por la masa de agua, por lo tanto, por eso es el porcentaje en peso la calidad. Por ejemplo, si yo digo el 20% en peso es vapor, ¿cuánto vale la calidad? 0,2, ¿no? Muy bien. Si yo digo el 20% en peso es líquido, ¿cuánto vale la calidad? 0,3. 0,8. 0,8. Si yo digo el 20% en volumen es líquido, ¿cuánto vale la calidad? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Debe Claro, ser peso. claro, hay que calcular, habría que calcularla con los pesos, ¿verdad? Ninguna de las anteriores. Muy bien, ¿ya? Entonces, acá yo tenía estas calidades. Lo tenemos ordenado de acuerdo a lo que yo les dije. Un poco. Siempre ustedes deben, voy a hacer un dibujo a ver si me lo permite el... Siempre esto ustedes lo van a ordenar de acuerdo a esto, a este orden. Uy, que salió bonito el dibujo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo sé que tengo la calidad 1, de 0,2. Si yo tuviera calidad 0, líquido saturado, iría acá abajo. ¿Ya? Después tenemos la calidad 0,2 que está por acá, después tenemos la calidad 0,3 que está por acá, y después tenemos la calidad 1 que está por ahí. ¿Ok? Vayan preguntando. Por lo tanto, ¿cómo los voy a nombrar estas cosas? Calidad en el compartimiento A en el tiempo 1, inicial. Tienen tres estados, el inicial, el intermedio, que es cuando llega justo a los topes, y el final. ¿Ya? Entonces, la calidad en el compartimiento A inicialmente es 0,2. La calidad en el compartimiento B inicialmente es 0,3 y la calidad en el compartimiento C inicialmente es 1. Yo podría decir que la calidad de todo el sistema es 1,5, ¿verdadero o falso? ¿Falso? ¿Falso? ¿Alguien dice que es verdadero? Bien falso, ¿cierto? No es Porque falso las porque no calidades, se pueden sumar. muy bien, las calidades no se suman. Además, fíjense, siempre tienen que pensar, chiquillos, ustedes son mucho más inteligentes de lo que uno La puede calidad creer. va de 0 a 1. Claro, yo tengo de 0,2, me encanta hacer dibujitos. Tenemos una calidad 0,2 ahí, tenemos una calidad 0,3 acá, y tenemos... y tenemos el otro acá. Por lo tanto, si yo quisiera saber, yo sé que la mezcla de todo eso se va a encontrar entre este. No puede estar de vapor sobrecalentado ni líquido comprimido. A lo sumo, o sea, la calidad siempre va a ser, de toda la mezcla inicialmente, va a estar entre 0,2 y 1. ¿Ok? Si yo tengo agua con azúcar, no me va a salir agua salada. ¿Ok? Bien. ¿Consultas? ¿O vamos bien? Vamos súper bien, parece. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer, acá, nosotros tenemos datos, fíjate, me voy a devolver. Nosotros tenemos que buscar el estado en cual tengamos dos variables conocidas.
En el estado 1 tenemos las puras calidades, no podemos hacer mucho. Lo único que sé, lo vamos a trabajar acá, que este proceso es isobárico. Y lo que sé que este proceso es isocónico. Ya sea volumen específico o volumen total, porque la masa siempre es constante. Entonces, supongamos que este proceso, con estas dos cosas, yo me voy a ir a la tabla de agua y voy a poder calcular el volumen, y todo lo que quiera. Podría calcular la temperatura T3 y podría calcular el volumen V3. ¿Ya? Pero esto es isocónico, por lo tanto acá yo ya voy a tener el V2, el volumen 2, que es igual al volumen 3. ¿Se fijan? Con estos dos datos, yo voy a ir a la tabla de agua, ¿cierto? Voy a ver en qué fase estoy primero con esa temperatura de 180, voy a comparar este volumen con el volumen de vapor saturado, y voy a ver si está en la zona de mezcla o de vapor saturado o de vapor sobrecalentado. Y con esto yo voy a ir a la tabla y saco cuánto vale la presión 2. Pero este proceso es isobárico, por lo tanto ya tengo P1. ¿Entendido o no? ¿O no entendieron para devolverme de nuevo? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿para qué me sirve este valor de P1 después? Este Profe, valor de... ¿Sí? ¿puedes repetir? Por supuesto, con mucho gusto, me encantó hacer esto. No te prometo que me va a salir tan bonito, pero los dibujo porque me salió una letra espectacular. ¿Eh? Ya. En este estado, fíjate, ¿te queda claro cuáles son los datos que tienes o no? Profesor, una consulta, cuando uno saca esa presión, ¿es Perdona, la Mati, presión? no te entendí. ¿Qué cosa? Que cuando uno saca esa presión, ¿es la presión total? Esta presión es la presión, claro, de todo el sistema, de este. Presión 3, sí, Ya, es la que, por presión del agua. ejemplo, como el proceso es isobárico, la presión es constante, ¿verdad? Yo tengo una temperatura de Solamente, la 180. presión es constante solamente del estado 1 al estado 2. Sí, sí, sí. Pero yo tengo la temperatura 180, entonces puedo sacar presión 1, ¿verdad? No tienes la temperatura T1 de 180, tienes la No, no, la temperatura temperatura T2. de 2. Pero Sí, como la presión 1 no, entonces da pero lo nadie te ha mismo. dicho que esto está en saturación. Podrías estar en vapor Ah, verdad, sobrecalentado. verdad. Acuérdate que siempre requieres dos datos para ir a la tabla. Si no tienes dos datos, no puedes hacer nada. Por ejemplo, si acá en el estado 1 yo supiera la temperatura T1, ahí sería distinto, porque yo sé que esto está en la zona de mezcla. ¿Te fijas? O si yo te dijera, el estado 2 tiene tal temperatura y se encuentra en la zona de mezcla, ahí tú puedes sacar la presión 2, que correspondería a la presión de saturación. No sé si me entiendes. Sí, 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 ahí se entendió, profe. Ya, Gracias. de nada, gracias a ti. Entonces, como tú vas a ir al estado, podría haber tenido acá dos datos, pero acá es donde yo tengo dos datos. Entonces me voy a la tabla de vapor y saco lo que quiero, que en este caso sería volumen 3. ¿Ya? Este proceso, vimos que era isocónico. O sea, este proceso es isocónico. Por lo tanto, ya tienes el volumen 2, que es igual al volumen 3. Con estos dos datos, te vas a la tabla, busca donde esté, y busca cuánto vale la presión 2. Y tú sabes que la presión 1 es igual a la presión 2. ¿Te fijas? Y después, como lo vimos en la clase anterior, la presión 1 es igual a ¿qué? Si tú aplicas un balance acá, sería la presión del pistón, de todas las ¿Más la presiones, atmosférica o no? más la presión atmosférica, o sea, más la presión del pistón, más la presión atmosférica. ¿Cierto? ¿Te fijas? Pero la presión del pistón es igual ¿a qué? A la fuerza partiborales. Y la fuerza del pistón en la masa del pistón por la masa del pistón por G, ¿cierto? Dividido por el área. ¿Ya?
y es el área del pistón. Entonces, pero el área del pistón, lo voy a poner acá, te lo están dando, el área del cilindro. Pero si yo te diera el diámetro, el radio, por ejemplo, sería igual al área pi por r cuadrado. O, estoy escribiendo con el mouse, bonita mi letra, ¿cierto? Pi por d al cuadrado cuarto. ¿Qué tal? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, vamos a la hora. Siempre partimos con este. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, lo de los porcentajes. Entonces, acá yo tengo la presión 3 y tengo la entropía. Me voy a la tabla C2, me va a indicar que el S3 es mayor que SG3, por lo tanto estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Acá le hice un paso a paso. Como estoy en la zona de vapor sobrecalentado, me voy a la tabla C3 y con esta presión y entropía me doy cuenta que esos están justo los valores y a dar una temperatura de 500 grados Celsius saco el volumen y la energía interna. ¿Ya? Después, si ustedes recuerdan, el volumen 2 es igual al volumen 3. Por lo tanto, tengo la T2 de 180. Ahí está. La temperatura T2 de 180 y el volumen 2 de tanto. ¿Qué es lo que yo tenía? ¿Se acuerdan que yo tenía el área, ¿cierto? Y también tenía la altura 2, fíjense. Por lo tanto, puedo calcular el volumen 2 total. Díganme si no entienden. Por lo tanto, si yo tengo el volumen total y tengo el volumen específico, puedo determinar cuánto vale la masa de agua, ¿sí o no? Chicos, Perdí. ¿te perdiste? Sí, llegué ¿Dónde te perdiste? A ver, hasta, muéstrame. o sea, ¿Hasta dónde? de tablas sacamos o sea, vemos que está en VCC y ahí sacamos V3 que igual a V2, ¿no? Después de Acá, claro, el V2, V3 es igual al V2. Pero sí. además, acuérdate, no, si yo me fui muy rápido. No, no es que tú te hayas perdido, yo me arranqué. Profesora, Fíjate, No, pero hasta ahí llegué, hasta que de V3 a V2. Y Ya. después lo del área me lo que perdí. pasa es que tú, al tiro a la persona que me preguntó, acá tú tienes como dato, tienes la altura. Como dato, tienes la altura. Ya, Y también tienes el área del cilindro, sí. ¿cierto? Entonces, al tener el área por la altura, ¿cómo calculas tú el volumen? El volumen total. El volumen total es el área por la altura, ¿sí o no? Ya, ¿Sí o no? sí, sí. Es que el problema es que se me pega el lápiz. ¿Me escuchan, Sí, sí se escucha. niños? No sé si me escucha usted. Sí, profe, se escucha. Allá. El volumen es igual, y antes me ayudaba el Benjamín, pero ahora no me está ayudando. Área por altura. ¿Te fijas? Tú tenías como dato el área y tenías la altura, por lo tanto puedes calcular el volumen 2. Y mire qué bonito, te apareció una propiedad específica. ¿Te acuerdas tú que la propiedad específica, el volumen específico es el volumen partido por la masa? La masa del agua, ¿no? En este caso la masa del agua. Por lo tanto, tú vas a poder determinar cuánta agua tienes en todo el sistema, y esa cantidad de agua siempre es constante. Ah, ya, ya. Esta materia, yo creo que la estás entendiendo súper bien, Nico. Esta materia es súper bonita, así que traten de comprenderla. Es interesante como ingeniero. ¿Ya? Entonces, de aquí, como tienes el volumen total, y tienes el volumen, calculas el volumen total, que es área por la altura. En el próximo transparencia, creo, o lámina, voy a calcular la masa. Ah, no, todavía no. Entonces, pongo los resultados que obtuve, ¿te fijas? Y ponemos todo. Entonces, acá, si tú te fijas, lo voy a hacer acá, calculamos la masa. El volumen es igual a volumen dividido por la masa. Por lo tanto, la masa es igual a volumen total dividido por el volumen específico. Masa 2. Pero yo sé que acá tengo una masa 2 de agua, acá tengo una masa 3, y acá tengo una masa 1. ¿Ya? Pero yo sé que la masa es constante. M1 es igual a M2 es igual a M3, porque el agua no desaparece, ni se genera. A M. ¿Vamos bien o no? Sí, sí, profe. profesora.
Profesor, profe. una consulta. En Por la favor. parte de las presiones, la presión 3 siempre va a ser mayor a la presión 2. La En todos los presión, casos. a ver, ¿cómo? No te entendí. Que la presión 3 siempre tiene que ser mayor a la presión 2 en todos los casos, ¿o Claro, no? porque siempre va a ser así, porque resulta que cuando tú estás generando está aumentando, hay una expansión, el fluido tiende, es como que está a presión, po. Entonces te ocupa todo el espacio y trata, un vapor generalmente, y trata de subir, es lo mismo que te pasa en la olla a presión. Entonces empieza a tratar de salir, ¿te fijas? Entonces, pero no puede aumentar más la presión porque llegó al límite, acá. Llegó justo a tocar los topes, pero acá ya empieza a tratar de salir. ¿Tú has abierto alguna vez una olla? ¿Han visto cómo funciona la olla a presión o no? ¿Han abierto alguna vez una olla a presión con el vapor adentro? ¿Lo que pasa? Es muy Explota. peligroso, claro, es muy peligroso. No es muy recomendable, profe. No, nunca hay que hacerlo. Si alguien lo ha hecho, es muy peligroso. Incluso hay gente que saca el vapor antes de hacerlo porque si no, ¡pah!, te quemas la cara o te quemas entero. ¿Ya? Entonces, exactamente, acá aumenta siempre la presión 3, cuando hay un calentamiento va a ocurrir esto, ahora, si hubiese un enfriamiento, esto se comprime, entonces esto en vez no tiene sentido tener los topes si hay un enfriamiento, porque esto va a ir para abajo, ¿ya? Eso, ¿alguna otra consulta? Bien, van súper bien. Entonces, ahora yo calculo las masas, y la masa va a ser el volumen total dividido por el volumen específico. De ahí está la masa de agua. Esa masa, M1 es igual a M2 es igual a M3, y es igual a M, siempre se mantiene esa masa, ¿ya? Entonces después, fíjate, nosotros tenemos con este volumen y con esta temperatura en el estado 2, que es cuando tocas justo los topes, tú vas a la tabla C1 con esta temperatura y te vas a dar cuenta que este volumen se encuentra entre el volumen líquido saturado y el volumen de vapor saturado. Y por lo tanto tú dices que está en la zona de mezcla. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, en este caso, la presión 2 es la presión de saturación a la temperatura dada. ¿Están de acuerdo o no con eso? Estamos en... Eso sí que salió feo. Como estamos en la zona... Como estamos en la zona de mezcla, igual salió feo, ¿cierto? Si yo tengo esta temperatura T2, y yo estoy acá, significa que la presión 2 es la que está acá. Y esa corresponde a la presión de saturación. ¿Ok? ¿No escucho así? Sí, profe. Ya. Entonces, de ahí nosotros tenemos que la presión, y por lo tanto la presión 2 en este caso es 1,002 megapascal. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos la presión, tenemos la temperatura, y ahora como estamos en la zona de mezcla, con esa temperatura, yo saco los valores de líquido saturado y de vapor saturado de la tabla C1, ¿ya? Y con eso ya puedo determinar la calidad, que es V2 menos VF dividido por VG menos VF. ¿Ya? Y la calidad me da 0,287, lo cual significa que el 28,7% en peso es vapor de agua. Me avisan si tienen alguna duda. Si ustedes se fijan, yo tengo listo el estado 3 y tengo listo el estado 2. ¿Qué es lo que podría decir acá? Primero, ¿qué conozco de acá? Conozco la presión 1, ¿cierto? Que es igual a 1,002. Y conozco la masa de agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen acá? Fíjense. Todo esto, lo voy a poner acá, pongan mucha atención, todo esto la suma la masa de agua. ¿Ya? ¿Cuántos días salió la masa de agua? La calculamos delante. La masa de agua sale 0,8826 kilogramos. Entonces, toda el agua, o sea, si ustedes quieren ponerlo así, dame un segundo, ¿ya? Entonces yo podría decir la masa en A1 más la masa en B1 más la masa en C1, o sea, la masa de agua que hay en el compartimiento A1 más la masa en el B más en el C1 va a ser igual a la masa que calculé delante. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué Sí, ocurre? profe. Fíjense, resulta que acá, como yo tengo una calidad de 0,2, significa que yo tengo dos masas.
yo tengo dos masas. Tengo una masa de líquido y una masa de vapor. Tengo una masa de líquido en el compartimiento A inicial. Y tengo una masa de vapor en el compartimiento A inicial. ¿Ya? Y lo que hay específicamente acá sería una masa en el compartimiento A inicialmente. Fíjense cómo yo puedo poner eso. Yo podría escribir la masa en el compartimiento A inicial va a ser igual a la masa de líquido en el compartimiento A inicial más la masa de vapor en el compartimiento A inicialmente. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que va a ir acá. Acá. Ya no lo voy a poner ahí porque no se ve. ¿Ok? Después hacen lo mismo para B. Y ustedes dicen, la masa en el compartimiento B inicial es la masa de líquido en el compartimiento B más la masa de vapor en el compartimiento B. Si se enredan, me avisan. ¿Ya? Y lo voy a poner de otro color. Y ahora hacen lo mismo para el C. ¿Cómo me quedaría el C? ¿Quién me ayuda? La masa Ya, de C1 sería igual a aquí. la masa de Mira, le voy a poner de C. MgC1, ¿no? Muy bien. Le voy a poner MF y MgC1, ¿cierto? Pero en este caso, como tengo una calidad, como bien dices tú, que es 1, entonces esto es 0. ¿Te fijas? Entonces a este lo vamos a poner rojo, porque este se va. ¿Ya? Entonces ese elemento se iría. ¿Ok? ¿Entendido o no? Porque Sí, profe. la calidad vale 1. Si la calidad hubiese estado acá 0, se hubiese ido la masa de vapor a 1. ¿Ya? Ahora yo quiero saber cuánto líquido, cuánta agua líquida tengo inicialmente. ¿Cuál sería la fórmula de la cantidad de agua líquida inicial? ¿Cómo lo pondrían? Ustedes me dictan, yo no sé. ¿Cuánto sería la masa de líquido inicial en el sistema? MF1 Muy bien. ¿Qué me está sería igual mostrando tu a... clase? ¿Ya? sería Igual. MFA1 más MFB1. Muy bien. Muy bien, Nicolás. ¿Y cuánto sería la masa de vapor de agua? MG1 Ya. sería MgA1 más MgB1 más MgC1. Muy bien, excelente. ¿Ya? Y fíjate que yo incluso podría decir ahora, mira, ¿qué fórmula idearías tú para poner, o cualquiera de ustedes, la masa total de agua? La masa total de agua, ¿cómo la escribirían? M sería igual a la masa de líquido inicial más la masa de vapor inicial. ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Si yo les pidiera la calidad inicial, ¿cómo se podría calcular la calidad inicial del estado 1? Fíjense. La calidad Con el volumen que sacamos. en el estado 1 no tenemos el volumen.
Tienes solamente la presión. Todavía no la hemos sacado, ¿ya? ¿A quién se le ocurriría? Supongamos ahí con lo que tienen. Fíjense. Nadie ha dicho que esta materia es fácil, ¿ah? Por si acaso, por si alguien está nervioso o nerviosa. Fíjense. La calidad es igual a mg partido por m. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría calcular la calidad inicial como mg1, o sea, lo que está acá, partido por m. Y ahí tendría la calidad 1. ¿Ya? Fíjate lo que puedo hacer. Yo sé que tengo esto. Vamos a sacar controlar S. Vamos a sacar este monito. ¿Se puedo poner acá? Ah, salió todo. No quería eso. Ya, bueno. Ya. Acá, lo que yo podría hacer ahora, fíjate, para cada compartimiento A, B y C inicial, yo podría usar esta fórmula. Y yo diría, X es igual a mg partido por la masa. Con la única que tengo que ponerle a todo. Nombre, compartimiento A, apellido, estado. A todo el mismo nombre y apellido, si no estaría mal. ¿Ya? El XB1, lo mismo. MGB1 partido por MB1. Fea la letra. Y el XC1, MGC1 partido por MC. ¿Se fijan? ¿Ok o no? Bien. Sigamos el ejercicio. Veamos lo que hemos avanzado. Les voy explicando y después les voy mostrando acá. Bueno, continuando delante, determinamos ahora la energía interna. Yo en el estado 2 no se las había determinado delante, ¿verdad? Que acá piden el calor. Determiné la energía interna porque como tenía la calidad 2, el U2 era igual a UF más X2 por UG menos UF, y calculé la energía interna. ¿Ya? Después pusimos todos los datos en el estado 2 y en el estado 3, y ahora nosotros nos fijamos en la presión 1. La presión 1, yo les había dicho que era la presión atmosférica más la presión del pistón, y eso va a ser la presión atmosférica, y la presión del pistón va a ser la fuerza dividido por el área, donde la fuerza va a ser la masa del pistón por G dividido por el área. Ustedes conocen la presión del pistón, conocen la masa del pistón, el valor de G, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y conocen el área. Por lo tanto, yo podría calcular cuánto vale la presión 1. ¿Ya? Por otro lado, fíjate, en este caso, calculamos la presión 1, la masa del pistón, porque pues eso de la masa del pistón la dan, ¿no? Chicos, ¿no me acuerdo? No, profe, creo que Hay no. que sacarlo la No masa la del dan. pistón. Ya. Entonces, en este caso, claro, conozco la presión 2, porque el proceso es isobárico, entonces conozco la presión 1, ¿cierto? La presión, acá me falta ponerle entonces, fíjense, vamos a ponerlo para que ustedes no se me vayan a enredar. Fíjense un poquito. Entonces, acá, solamente para que no se enreden, y esto es igual a la presión 2, ¿ya? Y este ustedes se supone que ya lo conocen de acá, ahí está, ¿ya? Entonces, de aquí, yo despejo cuánto vale la masa del pistón, y calculo el valor de la masa del pistón. Bien. Después, ya tengo la presión 1. Un valor importante es que la presión 1, que es la presión de todo este sistema, es la presión que hay en cada uno de los 3 compartimientos. Por lo tanto, si tú vas a la tabla, vas a encontrar un valor de volumen de líquido saturado, vamos a poner VF, y un valor de vapor saturado, VG1. ¿Ya? Cada uno de estos dos valores está acá y está acá. Los volúmenes de saturación siempre son los mismos en todos. Por lo tanto,
¿qué podrían calcular en el compartimiento A1? ¿A quién se le ocurre? Si los volúmenes de saturación ya los conocen porque conocen la presión, esta presión 1,002 es acá, acá y acá. Como es agua, van a las tablas y sacan los valores de líquido y de vapor saturado, que son los mismos en los tres compartimientos. ¿Qué podrían calcular si conocen las calidades? Mente Los brillante. volúmenes específicos, ¿no? Muy bien. ¿Quién me sigue contestando? ¿Es Nicolás? ¿Nicolás Núñez? No, yo no fui. ¿Quién me contestó? Fue el Matías Rivera, ¿no? Matías Rivera, ya. Entonces, Matías No, Rivera, profe, no fui yo. ¿quién ¿Quién fue? fue? Yo, profe Ignacio Bacha. Ignacio Bacha, ¿ya? Muy bien, Ignacio. Muy bien, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos calcular? Como dice el Ignacio, podemos calcular el volumen 1, que va a ser igual, el volumen A1, que va a ser igual al VF más, disculpen el desorden, XA1 por VG menos VF. Y eso mismo lo aplican al compartimiento B y al compartimiento C. Además, ustedes conocen cuántas son las relaciones de las alturas y conocen el área también. Fíjense lo que vamos a poder calcular, ya vamos a ver el volumen total. Fíjense. Voy a explicar ahora, me cuesta escribir. Profe, el Entonces, volumen total lo puedo calcular con el volumen específico por la masa, ¿verdad? el volumen total lo puedes calcular el volumen específico y la masa, ¿ya? Pero también lo puedes calcular como el área por la altura. Entonces de allí vas a hacer una razón para después poder calcular la masa que hay de agua en A1, y en A2, y en A1, en B1 y en C1. ¿Ya? Fíjate. Calculamos ya la masa del pistón, después dije dado que las etapas, entonces también lo son las de saturación. Tenemos los valores de líquido y de vapor saturado, ¿ya? Y con esto calculamos el volumen A1, el volumen B1 y el volumen C1, ¿ya? Estos son los valores que me dan. ¿Se entiende hasta acá? Sí, hasta ahí sí. Perfecto. Ahora, fíjate, el volumen A1 grande es el área por la altura A1. El volumen B1 es área por altura B1 y el volumen C1 es área por altura C1, ¿cierto? Yo les había dicho inicialmente que la altura A1 era el 70% de la altura total y el B era el 10% y por lo tanto el C era el 20%, ¿cierto? Por lo tanto, HA1 es igual a 0,7 H1, por lo tanto escribo esto en términos de H1. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Perfecto. Seguimos avanzando. Fíjense lo que nos va a quedar. El volumen específico, yo sé que es el volumen total dividido por la masa. Por lo tanto, la masa es el volumen total dividido por el volumen específico. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación yo la podría aplicar a cada uno de los compartimientos iniciales, al A, al B y al C. Por lo tanto, me va a quedar MA1 es igual a volumen A1 dividido por el volumen A1 chico. Y eso me queda para todas las expresiones, para los tres compartimientos, ¿ya? Pero el volumen A1 total, delante les dije que era igual al área, vamos a devolvernos, al área por la altura 1, ¿ya? Entonces sería área por 0,7 H1 dividido por VA1. Lo mismo para la masa de B y para la masa de C. A ver si entendieron. Avísenme si no entendieron. O avísenme si entendieron también. ¿Qué no entendieron? Niños, no se queden en silencio. Sí, o sea, invirtió la fórmula del volumen nomás y la aplicó a cada uno de los compartimientos, ¿o no? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Esto es porque, Sí, sí. es porque el Marieli. ejercicio lo da o no? No, eso siempre lo puedes, o sea, porque el ejercicio te da estas relaciones de las alturas. Claro. Ahora, todos los ejercicios, Marieli, son distintos. Entonces, acá no existe una receta. Tienes que aprender y tienes que comprender el fenómeno que ocurre en cada compartimiento o que ocurre en el cilindro pistón. ¿Ok? Entonces,
Para hacer este ejercicio tienen que estar súper concentrados en la prueba. Tienen que estar bien concentrados. Entonces de acá calculamos la masa de A en A1, en B1 y en C1. ¿Vamos bien? Bien. Después, yo sé que el volumen específico es el volumen total dividido por la masa, y la masa es igual a la masa que hay en cada uno de los compartimientos, a la suma, ¿cierto? Y nosotros ya habíamos determinado, y les puse en la página 5. Por lo más, por lo menos, por lo tanto, por lo más, por lo tanto, fíjense, voy a sumar estas 3 masas que es la masa de agua, y voy a poner estas expresiones, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Oye, los ejercicios a veces se pueden hacer de más formas. Esta es la forma en que yo lo hice, ¿ya? Bueno, todos estos ejercicios los invento yo también, entonces se pueden resolver de otras maneras. Despejando la altura inicial, como te digo, acá tú conoces todo, conoces la masa, conoces el área, conoces el volumen A1, conoces todo. La única incógnita es la altura 1. Por lo tanto, vas a despejar la altura 1, ¿ya? Que es la masa dividido por el área. ¿Ves? Entonces, multiplicado por todas estas cosas. Por lo tanto, calculas la altura 1, conoces la masa de agua, el área, los volúmenes específicos, y te queda esa altura, 0,868. ¿Ya? Conocida la altura, podemos calcular la altura de cada uno de los compartimentos, porque tú tenías el 70% de la altura A1 era el 70% de la altura inicial, el otro era el 10 y el otro el 20, por lo tanto las calculas. Teniendo las alturas y teniendo las áreas, puedes calcular el volumen total en cada lado, ¿ya? Entonces, el volumen es área por altura, tiene el volumen 1 total, y tienes el volumen de cada uno de los compartimientos total, ¿ya? Y luego, calculamos nosotros el volumen específico, va a ser el volumen total dividido por la masa, y ya tienes el volumen total. Recuerden que el volumen total tú sí lo puedes sumar. O sea, yo podría decir el área por altura 1, donde altura 1 es HA1 más HB1 más HC1, o bien yo podría sumar estos 3 y me da el volumen 1 inicial. Lo que yo no puedo sumar son los volúmenes específicos. Entonces acá yo sumo los volúmenes totales y como tengo la masa, puedo calcular el volumen 1 específico. Ahora tengo dos formas de calcular la calidad. La masa de vapor dividido por la masa total de agua, o bien podría calcularlo por la ecuación que dijeron por ahí, que el V es igual a VF1 más I1 por VG menos VF. Pero VF y VG son los mismos valores de saturación que tenían a la presión, porque la presión 1 igual a la presión 2, ¿ya? Y esa presión 1 es igual a la presión en cada uno de los compartimientos. Por lo tanto, calculo la calidad 1, que es 0,249. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ya en el estado 1 tengo la presión, el volumen y la calidad. ¿Cuánto valdría la temperatura acá en el estado 1? ¿Cuánto creen que vale la temperatura en el estado 1? 180 grados Celsius. Sería la temperatura de... ¿Este estaba en mezcla? Por lo tanto, sería un proceso isobárico y como dices tú, sería 180 grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto, ¿cómo lo supo? Acá. ¿Se escucha o no? Me dice que la conexión es inestable. Se estaba quedando pegada. Sí, es que dice que es inestable. Ahí, entonces yo inicialmente tengo acá mi estado 1, por ejemplo, y aquí tengo mi estado 2. Los dos están en mezcla. Por lo tanto, la presión, que es igual a 1,002, la temperatura de saturación es 180. Por eso supo tan rápido, ¿cierto?, el compañero, que era la misma temperatura. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Ya tenemos todo en el estado 1. Como tenemos la calidad, podemos calcular la energía interna, que es UF más X1 por UG menos UF. Y con eso tenemos todo. ¿Ah? Ahí tengo la forma de calcular, la calidad es mg dividido por m, por lo tanto yo puedo despejar el mg, y el mg va a ser x por m,
Si yo tengo las masas en cada compartimiento y tengo las calidades, puedo calcular cuánto vapor saturado hay en cada uno de los compartimientos. Y después la masa de vapor saturado, como yo sé que esto es así, la masa de líquido saturado va a ser la masa de agua en el compartimiento menos la masa de vapor en el compartimiento. Y aquí yo les dejé las fórmulas, ¿ok? Entonces, el MA1, que es la masa total que hay en el compartimiento A, es el volumen total dividido por VA1. Lo mismo para B y lo mismo para C. Tengo las masas de agua total. Como conozco también las calidades, entonces puedo despejar cuánto vapor tengo en cada compartimiento, y de ahí, después de la resta, como les decía adelante, sacan la masa de líquido. ¿Ya? Y aquí estarían los resultados. Consultas. Yo creo que muchos de ustedes no comprendieron mucho el ejercicio. No se desesperen. Lo que tienen que hacer es ir a resolverlo, a buscarlo ahora en el YouTube, cuando yo lo suba, y tratar de estudiarlo de aquí para antes de la clase de mañana. Y así, de ese modo, ustedes me pueden hacer todas las preguntas que quieran en la clase de mañana y estar bien para esta materia. ¿Ya? Esto no se puede hacer de memoria ni aprenderse el procedimiento. Aquí ustedes requieren comprender lo que está pasando en el fenómeno. ¿Ya? Bien, chicos, eso ha sido la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta.